en esta computadora. Ahora sí. Sí, señora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, bien. Muy bien, Danielito, por estar tan piloso. Sí, está con las pilas puestas. Muy bien. Dini Johanna, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pero no cierran el micrófono para poder hablar con ustedes en cualquier momento. Todos tienen el micrófono cerrado. Lo que sí es que si dejamos los micrófonos abiertos no te dejaríamos dictar clase porque pues escucharían ruidos. No, bueno, ok. Janecita, muy buenos días. ¿Está malita, mija? Corrección, ella no está malita, nunca ha estado malita. Puede que enfermita algunas veces, pero malita no. ¿O usted le ve algo malo? Para nada, doctor. ¿Cierto? Eso. Está buena la corrección porque puede que esté enfermita, pero malita sí. Les corrijo el término, enfermita. Enfermita, porque malita no. Malito el profesor, pero de resto no, nadie más. Bueno, entonces ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, señora, ella se está grabando. Bueno. Quiero recordar algunos temas, pero voy a recordar un tema especial, que son los requisitos para suceder por causa de muerte. Estos requisitos deben ser estudiados desde dos puntos de vista. Un punto de vista objetivo y otro subjetivo. Desde un punto de vista objetivo, son las calidades y circunstancias que deben concurrir en las asignaciones por causa de muerte. Y desde un punto de vista subjetivo, son los que deben concurrir en el asignatario. El asignatario debe reunir tres requisitos. Primero, debe ser capaz de suceder. Segundo, debe ser digno de suceder. Y tercero, debe ser una persona cierta y determinada. Capacidad para suceder por causa de muerte. Debe ser capaz de suceder el primer requisito. El asignatario tiene tal requisito: capaz de suceder, debe ser digno de suceder y de ser persona cierta y determinada. Capacidad para suceder por causa de muerte. Por regla general, todas las personas somos o son capaces para suceder. La capacidad para suceder, ¿qué es? La capacidad para suceder es una aptitud de una persona para recibir asignaciones por causa de muerte. El artículo 1018 del Código Civil dispone. Iremos a ver qué nos dice el 1018. 1018. Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Entonces, por regla general, todas las personas son capaces para suceder. Excepciones. El artículo 1018, que fue el que leí ahorita, nos dice que será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. De modo que la regla general es la capacidad para suceder. La regla general es la capacidad para suceder por causa de muerte. Las incapacidades para suceder son una excepción y deben ser, por lo tanto, interpretadas
restrictivamente. No cabe una interpretación analógica. Entonces, al que invoque la existencia de una incapacidad para suceder, le corresponde demostrarla, acreditarla. Sobre esa persona recae el peso de la prueba. ¿Por qué? Porque alega una situación de incapacidades. Las incapacidades para suceder son varias, pero vamos a referirnos a unas 5 nada más. Primero, no tener existencia al momento de abrirse la sucesión. Segundo, falta de personalidad jurídica. Tercero, haber sido condenado por el crimen de dañado ayuntamiento. Cuarto, la del eclesiástico, el confesor, el cura que ha venido confesando. Y quinta, la del notario y testigos del testamento. Entonces, las incapacidades son no tener existencia. Entonces, para suceder es necesario existir al momento de abrirse la sucesión. Entonces, digamos que busquemos un artículo que nos dice que para ser capaz de suceder es necesario existir. Vamos a ver si es el artículo 90 del código. Bueno, vamos a ver si es otro por aquí adelante. Bueno. Entonces, la primera incapacidad sería la de existir al momento de abrirse la sucesión. En consecuencia, la primera incapacidad es no tener existencia al tiempo de abrirse la sucesión. Y se justifica ampliamente porque en nuestro código, quien no tiene existencia no es persona. Podemos mirar, creo, al artículo 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Entonces, para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. En consecuencia, la primera incapacidad para suceder es no tener existencia al tiempo de abrirse la sucesión. Y esto se justifica porque en nuestro código, según el artículo 90, quien no tiene existencia no es persona. El artículo 90 dice, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Sin embargo, para suceder, no es necesario tener existencia legal. Basta con la natural. Es decir, es suficiente con que la criatura esté concebida para que tenga capacidad de suceder. Dice el artículo 93 de nuestro Código Civil, los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. Entonces,
Repito, para suceder no es necesario tener existencia legal, basta con la natural. Es decir, con que la criatura esté concebida para que tenga capacidad de suceder. Y así lo pone de manifiesto el artículo 93 del Código, que dice: los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Entonces, repito, pues para suceder no es necesario tener existencia legal, basta con la natural. Es suficiente con que la criatura esté concebida para que tenga capacidad para suceder. Y así lo dispone o lo pone de manifiesto el artículo 93 del Código. Los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno. Bueno, estos son los llamados derechos eventuales de la criatura que está por nacer. Eventuales porque están sujetos al evento esencial de que la criatura tenga existencia legal. Si la criatura estaba concebida al momento de la apertura de la sucesión, si la criatura que estaba concebida al momento de la apertura de la sucesión nace, pero su nacimiento no constituye un principio de existencia en conformidad con el inciso segundo del artículo 94. Pues nada adquiere. Pero en cambio, si el nacimiento constituye un principio de existencia, se consolidan los derechos que adquiera estando en el vientre materno. Bueno. Este principio de que basta existir naturalmente para ser capaz de suceder tiene algunas excepciones, tanto en el sentido de que en ciertas ocasiones no es ni siquiera necesaria tal existencia, como que en otras deben cumplirse además otros requisitos. Y pues la norma trae varias excepciones. Otras incapacidades. Son incapacidades para suceder los establecimientos, gremios y cofradías que carecen de personalidad jurídica. A ver, ¿cómo decimos aquí? Entonces son incapaces para suceder los establecimientos, gremios y cofradías que carecen de personalidad jurídica. Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas. Entonces, nuestro código dice o establece que para suceder es necesario ser persona natural. Pero si hay una persona jurídica carente de personalidad jurídica, entonces no tiene capacidad para suceder. Bueno. Otro tema importante. La incapacidad del notario, los testigos del testamento y sus familiares. La última incapacidad que establece el código dice que no vale la disposición testamentaria alguna en favor de las siguientes personas. El escribano es el notario,
que autorice el testamento. El funcionario que haga sus veces, que pueden ser el juez de primera instancia. Los parientes y asalariados de estas personas y sus cónyuges. La ley enumera al cónyuge, a los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, empleados y asalariados del funcionario. Los testigos del testamento y los parientes de los testigos y su cónyuge. Ellos también tienen incapacidad para recibir. Las incapacidades son de orden público. Las incapacidades son de orden público. Miran al interés general de la sociedad y no al particular del testador. La principal consecuencia que deriva de este principio es que el testador no puede renunciar a la incapacidad, no puede perdonarla. Será nula cualquier disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona. Esa nulidad es nulidad absoluta. Bueno. Las indignidades para suceder, ¿en qué consisten? Consisten en falta de méritos de una persona para suceder. Y las indignidades pues son, yo no sé, que yo me acuerdo que son como unas 11 por ahí. De esas 11, las principales son las nulidades que trae, o la indignidad que trae el artículo 1025 del Código. El 1025 dice: son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. El que haya cometido crimen de homicidio. Este crimen de homicidio, ¿cuál será? Porque es que crimen de homicidio el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Es lógica la sanción del legislador dado el delito cometido. Esta incapacidad tiende a proteger la vida de las personas frente a herederos inescrupulosos que con el fin de suceder a otro atentan contra su vida o lo dejan perecer. Indignidad es el que haya cometido el crimen de homicidio. El que haya atentado contra la vida, honor o bienes del causante. El que no socorrió al causante en estado de demencia. El que no socorrió al causante en estado de demencia es indigno. ¿Por qué? Porque en estado de demencia, el consanguíneo que ve que está en estado de demencia y no la socorre pudiendo, pues es una sanción por el incumplimiento del deber moral de socorrer a los parientes. El que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria. Sí, el legislador en todo momento vela
porque el testamento sea la expresión clara de la voluntad del testador y crea una indignidad para sancionar al que vulnera la libertad de testar del causante. Esa es una impunidad. El que ha detenido o ocultado dolosamente un testamento. No denunciar a la justicia el homicidio cometido en el difunto. Dice el 10:26. Es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiere denunciado a la justicia dentro del mes siguiente al día en que tuvo conocimiento del delito, el homicidio de su causante, a menos que se hubiera iniciado antes de la investigación. No denunciar a la justicia el homicidio cometido en el difunto, dice el 10:26. Es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiere denunciado a la justicia dentro del mes siguiente al día en que tuvo conocimiento del delito, el homicidio de su causante. Otra es no solicitar nombramiento de guardador al causante. El 10:27 dice, es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el ascendiente o descendiente que siendo llamado a sucederle a intestato, no pidió que se nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión un año entero. Entonces, quien no pidió que se le nombrara un tutor y permaneció en esa omisión un año entero. Transcurrido ese año, recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada, dice el 10:27 de nuestro código. Bueno, ¿qué dice el 10:28? 10:28 del Código Civil. Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se excusaren sin causa legal. El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave, se hace igualmente indigno. Entonces, son indignos el tutor o curador que nombrados por el testador se excusaren sin ninguna causa, el albacea también. Bueno. Hay unas situaciones que se asemejan a las indignidades. Hay 3 situaciones contempladas en el código que pueden ser equiparadas a la indignidad. Primera situación, la del menor que se casa sin el consentimiento de sus padres o de un ascendiente. Entonces el menor que se casa sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, puede ser desheredado por todos sus ascendientes. Y en caso de que la sucesión sea intestada, pierde la mitad de los bienes que le hubieran correspondido a intestato. Segundo, el que se casa teniendo el impedimento de las segundas nupcias. El varón viudo que teniendo hijos de un precedente matrimonio bajo patria potestad desee pasar a nuevas nupcias, deberá proceder a efectuar un inventario solemne de los bienes que corresponden a los hijos. Si el viudo no lo hiciere así, pierde el derecho a suceder como legitimario o heredero ab intestato a los hijos.
Es un caso muy semejante a la indignidad, ya que el hijo puede perdonarla en su momento. Tercero, el cónyuge que hubiera dado lugar al divorcio por su culpa. Sí, pierde los derechos hereditarios a ese cónyuge que hubiera dado lugar al divorcio por su culpa. Entonces, el cónyuge culpable pierde el derecho. Bien, ¿qué otro tema me gustaría revisar con ustedes? Vamos a ver un temita que podríamos revisar. Hay varios temas muy interesantes, la sucesión intestada, la acción de petición de herencia, los acervos, bueno, miremos un poquito este tema de la sucesión intestada. ¿Alguien tiene por ahí artículo 1037 del Código Civil? Para que lo vea. (1037) del Código Civil. ¿1037 dice, doctor? Sí, creo que es esa. Dice título segundo, reglas relativas a la sucesión intestada. Ámbito de aplicación. 1037. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones. Hay unas tres reglas relativas a la sucesión intestada. Cuando el difunto no dispuso de sus bienes, cuando sí dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho, y cuando la disposición no ha tenido efectos. Desafortunadamente, nuestro Código Civil es un código que se hizo como muy a la carrera. Y el legislador no tuvo en cuenta en su momento de lo que estábamos heredando del Código Civil chileno.
Y entonces se habló del Código Civil de la Unión. Pues el Código Civil nuestro es la Ley 57 del año 87. Y en el artículo primero dice: regirán en la República 90 días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata los códigos siguientes. El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1973. Bueno. Nuestro código no tiene un montón de artículos que sí tiene el Código Civil chileno. Y nosotros dejamos por fuera un montón de figuras y de situaciones del Código Civil chileno. Y nuestro código es un código que da grima, da tristeza, dan ganas de llorar. Pues nuestro código no tiene unos artículos que sí trae el Código Civil chileno. Por ejemplo, cuando el difunto no dispuso de sus bienes. Cuando sí dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho. Y tercero, cuando la disposición no ha tenido efectos. Esos tres casitos están en el Código Civil chileno y no lo tenemos nosotros. Sin embargo, en la práctica se hacen efectivas esos tres casos. Primero, el difunto no dispuso de sus bienes. Pueden presentarse en este caso varias posibilidades. En primer lugar, la más común de aplicación de la sucesión intestada. ¿Cuál es? Cuando el causante no ha hecho testamento para ningún efecto. También se aplica la sucesión intestada cuando el causante ha hecho testamento, pero en él no dispone de sus bienes. Es muy posible que el testador otorgue un testamento con otras finalidades que no sean la disposición de sus bienes. Si yo puedo hacer un testamento y no me interesa disponer de mis bienes. Me interesa, por ejemplo, reconocer un hijo extramatrimonial. Entonces, en todo testamento cabe distinguir las disposiciones y declaraciones del testador. Entonces, puede ser que se haga testamento con el solo objeto de efectuar en él declaraciones que no tienen nada que ver con los bienes. Por ejemplo, reconocer a un hijo extramatrimonial. Ese puede ser una razón para yo hacer testamento. Puede ocurrir que el testador se limite en su testamento a instituir legados. En este caso, los herederos serán los herederos ab intestato. El difunto dispuso de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. Es el caso de la nulidad del testamento por falta de algún requisito de forma o de fondo. El testamento anulado, por ejemplo, no produce efectos. Y entonces, si no produce efectos, pasan a aplicarse las reglas de la sucesión intestada. Y tercer caso, el difunto dispuso de sus bienes, pero sus disposiciones no han tenido efecto. Eso acontecerá si el heredero testamentario
ha repudiado la herencia o era incapaz o indigno. Y en general, siempre que el asignatario testamentario falte y no lleve su asignación. En su reemplazo van a concurrir los herederos ab intestato. En la sucesión intestada, una regla muy importante, no se atiende al origen de los bienes, sexos o primogenitura. La ley no atiende para regla, no atiende para establecer una regla la sucesión intestada al origen de los bienes, al sexo, a la primogenitura. No se hacen diferenciaciones a ese respecto. Esos preceptos de bienes, sexo, primogenitura tienen una explicación histórica. En la legislación anterior al Código Civil, al reglar la ley de la sucesión del causante, se hacían diferencias entre los bienes adquiridos por el causante en línea paterna o materna y se les grababa con reservas y restituciones. También se hacían distinciones según el sexo asignatario y existía el derecho de primogenitura. El Código Civil suprimió todas esas diferenciaciones y lo dijo expresamente para manifestar el cambio de criterio en la legislación y evitar posibles dificultades. Bueno. Otro temita. Un tema muy importante que vale la pena ver es la llamada acción de petición de herencia. El planteamiento, la cuestión sería más o menos la siguiente. Fallece la persona, sus herederos pueden encontrarse con respecto a la universalidad herencial o a determinados bienes en cualquiera de las situaciones siguientes. Entonces, fallece la persona, sus herederos se pueden encontrar en una de estas situaciones. En presencia de terceros poseedores de bienes singulares de la sucesión a título de dueños. Encuentran entonces terceros que tienen bienes de la sucesión a título de dueños. Se pueden encontrar ante terceros ocupantes de la herencia a título de herederos. Los primeros fueron a título de dueños. Pueden encontrarse ante terceros ocupantes a título de herederos. Frente a terceros poseedores de determinados bienes herenciales por haberlos adquiridos de manos de herederos putativos. Entonces, son tres casos en que pueden encontrarse. En presencia de terceros poseedores a título de dueños, uno. Ante terceros ocupantes a título de herederos. Y frente a terceros poseedores por haber adquirido de manos de herederos putativos. En tales casos, el heredero puede ejercer las acciones pertinentes. En relación con la primera situación, o sea, la de que hay presencia de terceros poseedores
a títulos de dueños por medio de acciones petitorias o posesorias reales o personales que corresponderían al causante si estuviera vivo. ¿Qué puedo yo hacer ante ese caso? En presencia de terceros poseedores que tienen los bienes a título de dueños. Entonces, yo puedo iniciar acciones petitorias o posesorias reales o personales que corresponderían al causante si estuviera vivo. Obrando como representante jurídico del difunto en su carácter de heredero y no habiéndose liquidado la herencia, debe demandar para la herencia, es decir, debe demandar para la universalidad herencial. En cuanto a la segunda, o sea, que me hallo frente a terceros que tienen bienes adquiridos de manos de herederos putativos. Entonces, al interesado le corresponde entablar contra el heredero putativo que ocupa la herencia la acción de petición de herencia, la cual tiene por objeto la adjudicación y restitución de los bienes a favor del demandante, del actor. El demandante debe mostrar primero que todo, su condición de heredero con mejor derecho. Este es el título de su acción. Se discute ante todo la calidad de heredero. Y por último, en caso de darse la tercera eventualidad de encontrarme frente a terceros de determinados bienes que los adquirieron de manos de herederos putativos, por estar los bienes en poder de ese tercero y adquiridos del heredero putativo, el heredero verdadero, el legítimo titular de la herencia, debe por una parte discutir con el putativo el título, demandar de éste la entrega de la herencia y dirigir a su vez la acción de reivindicación aún dentro del mismo juicio contra el poseedor de bienes determinados de la sucesión para que sea condenado a restituirlos. En este último caso, cabe a su vez una distinción. Si el heredero verdadero es único y el putativo liquidó la herencia mediante los trámites correspondientes hasta el registro de la partición y la sentencia aprobatoria, entonces bastaría entablar la acción de petición de herencia y reivindicar los bienes de manos de tercero, los bienes poseídos por ese tercero. Miremos a ver si es el artículo que dice, si encuentro aquí si es ese o no. Miren a ver el 1321. 1321. Dispone el artículo 1321 de nuestro Código Civil. El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, como datario, prendario, arrendatario, y que no hubiera envuelto legítimamente a sus dueños. Respecto de el contenido de este artículo 1321, estudiando a Manuel Somarriba Undurraga o Undurraga, Somarriba dice que la acción de petición de herencia es aquella que compete al heredero para obtener la restitución de la universalidad de la herencia contra el que está poseyendo, invocando también su calidad de heredero. Aquí, como es fácil ver, se trata de un litigio entre herederos
sobre el derecho real de herencia para efectos de que la justicia, el juez, decida a cuál de los dos le corresponde realmente su titularidad y ejercicio. ¿Qué ha dicho la Corte sobre esto? Voy a leerles comillas. Se podrá definir la petición de herencia, sostiene la Corte, como la acción real dada al heredero contra aquellos que, pretendiendo tener derecho en la sucesión, la retienen en el hecho, en su totalidad o en una parte. Se funda pues en el derecho que tenga el demandante a la herencia ocupada por otro en calidad de heredero, derecho que dimana del carácter de tal que compruebe como prevaleciente sobre la misma calidad que pretende tener el ocupante de los bienes hereditarios. Se discute pues la determinación de tal carácter. Hasta aquí la Corte, cierro comillas. Como lo habíamos expresado, la delación de la herencia implica el llamamiento, ¿cierto? El llamamiento que hace la ley al heredero en razón de haberse ocasionado la apertura. Pero puede ocurrir que los bienes pertenecientes a la herencia estén ocupados por personas que aleguen el derecho de herederos. Para recuperar la herencia, si se intenta esa acción, deberá el demandante probar primero que todo su llamamiento hereditario sí, ¿qué debo yo probar? Si lo que quiero es recuperar la herencia, debo demandar primero que todo, mi llamamiento hereditario y mi mejor derecho respecto a los herederos ocupantes. La acción de petición de herencia es la que confiere la ley al heredero de mejor derecho para reclamar los bienes de la herencia ocupada por otra persona que también alega título heredero. Entonces es una controversia que se ventila entre el demandante y el demandado, y a cuál de ellos le corresponde en todo o en más parte el título de legítimo heredero como sucesor del causante y de consiguiente la universalidad de los bienes herenciales o de una parte alícuota de los bienes. La cuestión de dominio de los bienes en esta acción es consecuencial y enteramente dependiente de la cuestión principal. Por eso, cuando un bien se reclama como cosa determinada y singular, alegando no propiamente la calidad de heredero, sino un título traslaticio de dominio como la venta, la permuta, la donación, la acción nunca será la de petición de herencia, sino una característica de acción de dominio. Hay una sentencia de la Corte de Casación de 9 de abril de 1940. Importante esta aclaración que hace la Corte. Dice que cuando un bien se reclama como cosa determinada y singular, alegando no propiamente la calidad de heredero, sino de un título traslaticio de dominio, como la venta, lo adquirió por venta, por permuta, por donación, la acción nunca será la de herencia, la de petición de herencia. La Corte dice acción de dominio. Aunque el título provenga del heredero que haya enajenado las cosas de la herencia antes o después de la partición, entonces la acción nunca será de petición de herencia, sino una acción característica de dominio. Bueno, el fundamento esencial de la acción de petición de herencia consagrada en el 1321 del Código Civil es el derecho que tenga el demandante emanado de la calidad de heredero que comprueba como prevaleciente o simplemente como concurrente respecto de la misma calidad que pretenda tener el ocupante de los bienes hereditarios. El título de heredero, esto es, la vocación hereditaria con que se demanda, debe ser probado según la regla general, reflejada pues en el artículo 1321. Y quien debe acreditar con las probanzas que determinen
que determina y reconoce la ley los vínculos de consanguinidad o parentesco necesarios si se presenta como heredero ab intestato. La aceptación de la herencia implica la posesión legal de ella que se adquiere con la delación. Miremos a ver si es el artículo 759. 759. La aceptación de la herencia implica la posesión legal que se adquiere con la delación y solo se pierde con la repudiación o con el éxito de la acción de petición de herencia. Tratándose de una posesión universal, como corresponde al derecho de herencia, y versando la solicitud sobre la restitución de la cuota correspondiente, es pertinente decretar y decretarla. Es pertinente decretarla. Y esta conlleva, según podemos deducir, el desplazamiento del derecho de los demandados a suceder al causante en aquella parte que de acuerdo con la ley pertenece al demandante. La acción de petición de herencia tiene como objetivo primario la declaratoria del demandante como heredero preferente frente a quien la posee en calidad de heredero, como objetivo primordial. La acción de petición de herencia tiene como objetivo primario la declaratoria del demandante como heredero preferente frente a quien la posee en calidad de heredero, y como objetivo secundario se le adjudiquen y se le restituyan los bienes herenciales con los aumentos que haya tenido. La sentencia debe pronunciarse sobre dos objetivos. ¿Quién o quiénes son los herederos preferentes? ¿Quién o quiénes son los herederos preferentes en toda la herencia o en una parte de ella? Y ordenar la restitución total o parcial de los bienes por el tenedor de ellos al demandante o demandantes. ¿Qué características tiene la acción de petición de herencia? Hablemos de unas 6, puede tener más, pero hablemos de unas 6 características. Características de la acción de petición de herencia. Es una acción de carácter real. Segundo, el actor debe acreditar su carácter de heredero con mejor derecho. Tercero, quien ocupe la herencia debe hacerlo con el carácter de heredero. Cuarta es universal. Quinta es indivisible. Sexta es patrimonial. No miremos más hasta ahí. Características de la acción de petición de herencia. Primero, es una acción de carácter real. Veamos por qué es de carácter real. La acción de petición de herencia es real por cuanto su objeto es hacer valer un derecho real. ¿Cuál es ese derecho real? Pues el de la herencia. El derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin consideración a determinada persona. Equivale pues a un poder jurídico sobre las cosas. En los términos del artículo 665 del Código Civil, vamos a ver qué son derechos reales. 665. Si alguien lo tiene ahí más rápido que yo, me ayúdenme. 665. Doctor, derechos reales. Sí, Dice, correcto. artículo 665. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De esos derechos nacen las acciones reales. Correcto. Me leíste el 665. Si una de las características del derecho de petición de herencia es que es una acción de carácter real. La acción de petición de herencia es real, por cuanto su objeto es hacer valer un derecho real,
es hacer valer el derecho de herencia. El derecho real, como lo leíste ahorita, el 665, es el que se tiene sobre una cosa sin consideración a determinada persona. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Equivale entonces a un poder jurídico sobre las cosas. Entonces, en los términos del 665, son derechos reales el de dominio, el de herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas y los de prenda e hipoteca. Son derechos reales, dice el 665, el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Y de estos derechos nacen las acciones reales. Eso dice el 665. Entonces, establecido por el legislador que el derecho de herencia es un derecho real y como de esta especie de derecho nacen las acciones reales, es indiscutible que el derecho de herencia participa de la naturaleza de los derechos reales. Así también lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia. Voy a leerles una parte de la Corte Suprema de Justicia. Dice, el derecho de herencia, agrega la Corte, es un derecho real de acuerdo con el artículo 665 del Código Civil. Todas las leyes relativas a los modos de adquirir el dominio son reales. Vean lo que dice la Corte. Todas las leyes relativas a los medios de adquirir dominio son reales. ¿Por qué? Porque versan directamente sobre las cosas sin consideración a las personas y por consiguiente, las leyes sobre transmisión de los bienes por causa de muerte son también leyes reales. Conforme a esa disposición de esos derechos nacen las acciones reales. Entonces, la acción que se ejercita para hacer efectivo el derecho de herencia es una acción real. Hay una casación de 27 de febrero del año 46. Saliéndonos ya entonces de lo que dice la Corte, o lo que dijo la Corte. El heredero triunfante en petición de herencia obtiene la adjudicación de la herencia y la restitución de los bienes relictos, aún de los que el difunto tenía a título precario, de los aumentos y frutos, es decir, de la cosa demandada y de sus accesorios. Al decidirse la acción de petición de herencia a favor del actor, ha dicho la Corte que no es indispensable que la sentencia declare que se adjudica la herencia al demandante, porque la adjudicación queda hecha al declarar que el demandante es heredero de mejor derecho que el que ocupa en calidad de tal y ordenar se entreguen los bienes al primero. El derecho a la herencia no se reconoce diciendo precisamente al sentenciador que la adjudica al demandante, sino declarándolo heredero. El derecho a la herencia, dice la Corte, no se reconoce diciendo precisamente el sentenciador que la adjudicación al demandante, que la adjudica al demandante, sino lo declara heredero con exclusión del demandado y disponiendo que el demandado le restituya los bienes. Siendo real el derecho de herencia según el 665, está caracterizado por el atributo de persecución que la acción de petición de herencia pone en marcha. Pero la acción de petición de herencia no requiere para su prosperidad que el demandado ocupe materialmente especies pertenecientes al acervo hereditario, porque es obvio que si en una misma demanda se puede abrazar al heredero putativo y al tercero que posee bienes de la comunidad herencial, es porque la petición de herencia en sí no comprende esencialmente sino la declaración del heredero único de mejor derecho o concurrente en relación con la parte demandada y que la restitución de los bienes
es un efecto que puede lograrse del sucesor aparente si los tiene o de los terceros que los tengan. Entonces, la acción de petición de herencia también es una acción propia del heredero con mejor derecho. Ante todo, esta acción se caracteriza porque la ley se la reconoce a quien tiene el carácter de heredero, motivo por el cual tendrá por objeto primario se declare a quien demande, a quien la intente en su carácter de demandante, en su carácter de heredero. Bien. Quien ocupe la herencia debe hacerlo como heredero. Esta característica de la acción de petición de herencia, quien ocupe la herencia debe hacerlo como heredero. Es una característica que consiste en que el demandante debe instaurar dicha acción contra persona poseedora con el título de heredero. Y se puede presentar fundamentalmente en dos situaciones bien definidas, o desde un punto de vista de la persona misma del heredero, en virtud del cual ésta acredita un parentesco más cercano con el causante, en virtud del cual se desplace a quien la posee, como cuando un hermano ha recibido la herencia y la posee en calidad de tal, y aparece luego un hijo extramatrimonial a quien le asiste un mejor derecho para reclamar la herencia. También puede presentarse el caso de un heredero no forzoso, como un sobrino quien ha reclamado la herencia en su condición y ve comprometido tal derecho por aparecer luego un testamento en que el causante instituyó como sus herederos universales a dos primos hermanos, quienes con el carácter de tales podrán reclamar al sobrino mediante la acción de petición de herencia la totalidad de esta. Entonces, la acción de petición de herencia. Finalmente, es una acción universal. La acción de petición de herencia en los términos del 1321 del Código Civil. ¿Qué dice el 1321 del Código Civil? Si alguien lo tiene por ahí. ¿Me lo quieren leer? Dice, doctor, capítulo 4 de la petición de herencia y de otras acciones del heredero. Acción de petición de herencia. Artículo 1321. El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etcétera, y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños. Bien. Entonces, el 1321 nos dice que es una acción universal. La acción petitoria de herencia en los términos del 1321 es una acción universal. Por su naturaleza de contenido universal, puesto que discute el llamamiento a suceder, abstracción hecha de los bienes que integran el patrimonio relicto, pero es al mismo tiempo restitutorio, porque en concreto persigue las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el causante era mero tenedor y que no hayan vuelto legítimamente a sus dueños. Ese fue el artículo 1321, ¿no? Acción de petición. Entonces, después de haber leído el 1321, podemos decir que es indudable que acreditada la titularidad sobre la herencia, proceda a la vez
el decreto restitutorio de los bienes susceptibles de individualización, sea que los ocupe el demandado como heredero o que de sus manos hayan salido para ir a terceras personas, las que son ajenas de citación al mismo juicio, para que con su audiencia el fallo las afecte. No es posible en la petición de herencia prescindir de llamar ante los tribunales a quien ocupe todo o parte de las cosas hereditarias a título heredero, pero estaría al arbitrio del demandado dificultar la acción o hacerla nugatoria si le quedara abierto el campo para traspasar los bienes a terceras personas sin que estas últimas pudieran ser llamadas válidamente al mismo juicio en que la vocación hereditaria se debate. Si el heredero putativo ocupa los bienes, la restitución procede por virtud de la titularidad del heredero auténtico. La responsabilidad del heredero aparente en cuanto a enajenaciones o deterioro de las cosas hereditarias se mide por la buena fe para que deba solo aquello en que hayan hecho más rico o por la mala fe para cargarle todo el importe de las enajenaciones o deterioros. Bueno. ¿Qué podemos decir en cuanto a la prueba de la calidad de heredero? Quien instaure la acción de petición de herencia debe ante todo demostrar su calidad de heredero. Yo miro a ver. Quien instaure la acción de petición de herencia debe ante todo demostrar su calidad de heredero. Vale decir, la legitimidad para obrar dentro del proceso como parte activa y está subordinada a la prueba de la calidad de heredero. Pero el título de heredero puede tener una de estas dos causas jurídicas, o es la ley o es el testamento. En la sucesión ab intestato, la vocación hereditaria tiene su fundamento en el estado civil de las personas, en atención a los lazos de parentesco que unen al difunto con sus sucesores. Esta calidad concede la facultad a quien por ministerio de la ley se convierta en heredero de otro. Y esta calidad lo hace responsable de ciertas consecuencias atinentes a derechos derivados de la familia y no se pueden desconocer, como es el caso del padre para con el hijo. Como esta es una relación de parentesco atañedera al mismo estado civil, no es renunciable y será el hijo quien no deba responder de las acciones de filiación intentadas contra el difunto padre. El parentesco se probará con las actas del estado civil idóneas para demostrarlo. A ver, hoy es 8 viernes, ¿cierto? 8 viernes. Profe, es primero de julio. Perdón, pues estoy leyendo, viendo aquí mi calendario. Claro, encima del 8 está el 1. Hoy es 1 de julio, primer día de julio. El lunes es el que es festivo, ¿cierto? Sí. Viernes 1, sábado 2, domingo 3, lunes 4 de julio. Es festivo. Es la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿cierto? Yo tengo ese dato. ¿Ustedes también o no? Sí, doctor, sí, señor. Sí, señor. El 4 de julio es festivo. Oiga, la independencia de los Estados Unidos, no sé. Estados Unidos, la independencia el 4 de julio. La independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, mal no estoy. Vea, yo tengo todavía mi cabecita, todavía me funciona. Sí, el 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, el 4 de julio
No venimos por ser la independencia de los Estados Unidos, no, 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 sino porque es una fiesta eclesiástica. Celebramos San Pedro y San Pablo. ¿Ok? Bueno. Y entonces ya el 5 de julio, que es martes, ya empiezan ustedes a hacer las presentaciones de los temas. ¿Por qué no me ayudan a recordar eso en que habíamos quedado? ¿Qué dice nuestro representante legal de curso? O cualquier otro que lo tenga claro. Pues Jenny, doctor, yo tengo entendido que sí, que efectivamente se empiezan las exposiciones el día para terminar miércoles, jueves y viernes, según lo que yo entendí. Sí, entonces, doctor, son estos días que dice Yedermira. a ver que los oigo muy mal, muy fuerte, no sé. ¿Qué decías ahorita? Profe, sí, empiezan el martes. Es que Dani creo que tiene problemas de internet, profe, porque él tiene No, el Martica, retorno. empiezan el miércoles. Ah, el miércoles, sí, perdón, el miércoles. Miércoles, jueves y terminar el Sí. viernes. Exacto. Y entonces desperdiciamos ese martes 5 de julio. Uy, doctora, y si no sé si habrá otro tema pendiente. No, pues, no, son ustedes los que tienen que ya exponer. Entonces, ¿para qué me dicen que lo hacemos 6, 7 y 8? Y el 5 me lo dejan por fuera. Aclaremos eso. Entonces sí empezaríamos el martes. De pronto soy yo la quien está equivocada. Entonces sí empezaríamos el martes, miércoles y terminamos el jueves. No, hasta el viernes podríamos irnos. Sí, sí, está bien que yo tengo claro que el 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos, pero nosotros no estamos celebrando la independencia, sino el día de San Pedro y San Pablo, que es lunes. Entonces el lunes 4 de julio es festivo, San Pedro y San Pablo. Por eso no vamos a la universidad el 4 de julio. Pero ya viene el martes 5 de julio. Entonces ya viene 5, 6, 7, 8. 5 martes, 6 miércoles, 7 jueves, 8 viernes. En esos días, los grupos que ustedes tienen que empezar a hacer la exposición. Porque es que este paseo se acaba el 13 de julio. Entonces, ¿a qué hora vamos a hacer exposiciones? ¿Estamos o no estamos? A ver, les pregunto. Sí, doctora, efectivamente se acaba el 13. Estoy mal, ¿qué me dijiste? Que sí, efectivamente nuestro módulo se acaba el 13 de julio y entonces el doctor tiene la razón. ¿Cuándo vamos a hacer las exposiciones? Sí, porque es que no podemos darnos el lujo de perder un día. Entonces, está bien que el lunes 4 de julio no vengamos a la universidad por ser un día festivo, San Pedro y San Pablo. Y entonces las exposiciones empiezan ustedes a hacerlas a partir del 5 de julio en adelante. Ya tienen ustedes los grupos conformados, ¿cierto? Y los temas ya los tienen. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Bien, entonces no hay nada que hacer. Del 5 en adelante son las exposiciones. Porque es que yo estoy asustado porque es que esto se acaba el 13 de julio. Y ya para el 13 de julio yo tengo que tener ya notas y tener todo. ¿Ok? Bueno. Y alguno bien religioso. ¿Quiénes fueron Pedro y Pablo? Apóstoles. 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 Pedro.
Pedro fue nombrado jefe de la iglesia en razón a qué virtud, por qué virtud. Bueno, tanto como la virtud, doctor, no sé, pero sé que fue nombrado y sobre él se edificaría la piedra sobre la que se levantaría el reino de Dios. Pero ¿sobre qué virtud? No sé, porque hasta donde tengo entendido, él fue que lo negó 3 veces. Entonces realmente no sé cuál virtud. Pedro por testarudo, por difícil, por cabezadura. Entonces, Jesús dijo, tú eres un tipo testarudo, terco, pareces una piedra, y esa piedra es la que yo necesito, y sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia. Ese fue Pedro. ¿Y quién fue Pablo? Bueno, doctor, según tengo entendido, Pablo realmente se llamaba Saulo y él era el que lo perseguía y él era un corredor de impuestos y fue el que se convirtió después de que Dios le demostró su poder al volverlo, duró un tiempo ciego para que realmente lo viera. Pero además de eso, lo tiró al suelo, ¿no? Sí, señor, después de que él tenía dinero y todo, lo cegó, lo persiguió por el desierto, lo cegó. Pero es que él venía montando a caballo y lo tiró al suelo. Lo tumbó del caballo. Lo tumbó del caballo. Y como ese desgraciado era feliz cobrando impuestos a todo el mundo, entonces mi Dios le cambió la misión. Entonces, Pablo, ¿por qué se caracterizó Pablo? No te oigo, abre el micrófono. Doctor, creo que fue por eso, porque en su conversión él empezó a promulgar la fe cristiana y a conseguir adeptos, bueno, no sé cómo, fieles a la iglesia cristiana. Bueno. Bueno. Aunque si cambiamos de tema, también hay una canción que se llama Pedro y Pablo y es de los Tigres del Norte, doctor. ¿Hay una canción, Pedro y Pablo? Ah, Sí, señor, sí. de los Tigres del Norte. Esa sí no la he oído yo, no la conozco. No la conozco. Bueno, si usted lo tiene, me gustaría oírla. Doctor, pero eso es así como para escuchar en ferias y pueblos y barriada, es de una banda mexicana, pero sí, ahorita la busco y la envío al grupo, doctor. Y el militar, mi favor de no desordenar la clase. Sí, está bien, métala en cintura. Pero no, señor, porque eso es cultura general, de todo se sabe un poquito. Habrá similitudes entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. La Pues, doctor, pregunta, yo considero que sí, porque estoy ejerciendo mi derecho para que me reivindiquen o me entreguen algo que anteriormente me habían quitado o que no me habían entregado. Entonces, yo considero que sí hay similitud, doctor. bueno, sí, a ver. La pregunta que yo les estoy haciendo y me hago yo en este momento, ¿habrá similitudes entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria? Sí, entre estas dos acciones, la de petición de herencia y la reivindicatoria, existen similitudes que no se pueden desconocer. A ver, ambas son acciones reales. ¿Por qué? Porque recaen sobre derechos reales. Derechos reales, como ya lo hemos visto, herencia y dominio. Coinciden las dos en su finalidad, por cuanto una y otra persiguen como fin último la restitución de los bienes al verdadero titular del derecho de dominio. Entonces, la acción de petición de herencia. A ver si hay similitudes. En la acción reivindicatoria, el bien individualizado se reintegra al patrimonio de su legítimo dueño. Con la acción reivindicatoria, ¿qué buscamos? Que un bien
individualizado se reintegre al patrimonio de su legítimo dueño. Mientras que en la acción de petición de herencia, la universalidad se restituye a los herederos, representada por ese conjunto de bienes hereditarios. Pero en ambos casos triunfa el que demuestre su mejor título. Hay una casación del 10 de julio de 1946 que habla de eso. Bueno, entonces similitudes entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. Repito, ambas son acciones reales por cuanto recaen sobre derechos reales como la herencia, el dominio. Ambas coinciden en su finalidad por cuanto una y otra persiguen como fin último la restitución de los bienes al verdadero titular del derecho. En la acción reivindicatoria, el bien se reintegra al patrimonio de su dueño, mientras que en la acción de petición de herencia se restituye a la sucesión. Se restituye a poder del heredero representada por ese conjunto de bienes hereditarios, pero por interpretación de la Corte, pues en ambos casos triunfa el que demuestre su mejor título. Esas fueron las similitudes. Miremos ahora las diferencias con la acción reivindicatoria. Son las 11:34. Bien. Yo voy a colocar aquí mi relojito para... Me voy a colocar mi relojito porque se me atrasó. Voy a ponerlo aquí, ya está ya. Es 1 de julio. 1 de julio. Y son las 11:35 de la mañana. Voy a buscar aquí mi relojito. Entonces aquí son las 11:35 del 1 de julio. Bueno, bien. Diferencias, entre ellas diferencias de la acción de petición de herencia con la acción reivindicatoria. La reivindicación se origina en el derecho real de dominio. La de petición de herencia en el derecho real de herencia. Entonces, primera diferencia. La acción reivindicatoria se origina en el derecho real de dominio y la de petición de herencia en el derecho real de herencia. Primera diferencia. Segunda diferencia. La acción reivindicatoria tiene por objeto una cosa singular, esto es, la cosa cierta, determinada, mientras que la de petición tiene por objeto una cosa universal. Puede ser el patrimonio herencial o una cuota de este patrimonio. Tercera diferencia. La acción reivindicatoria la tiene el verdadero dueño contra el que posee la cosa singular que no es suya. La acción reivindicatoria la tiene el verdadero dueño contra el que posee la cosa singular que no es suya. La acción de petición la tiene el legítimo heredero contra el heredero putativo. Y cuarta diferencia es que la acción
reivindicatoria da origen a un proceso en el que se discute la calidad de propietario, mientras que en la de petición se discute la calidad de heredero. Esas son las diferencias. Bueno, ¿qué otra cosita podemos? Tantas cosas que podemos hablar. ¿Qué cosas, hagámonos esta pregunta, qué cosas pueden ser objeto de restitución? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la pregunta es, ¿qué cosas pueden ser objeto de la restitución? Ténganme ahí a mano el artículo 1321, por favor, del Código Civil. Entonces, en consonancia con lo establecido en la parte inicial del 1321 del Código Civil, ¿qué dice el 1321? La parte inicial. Doctor, dice, el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales. Entonces, como nos acaba de leer la niña lectora, que pobrecita está toda resfriadita. Eso es. Ya no tiene pulmones, ya los botó. De tanto toser ya los botó. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas pueden ser objeto de restitución? Y entonces, la respuesta que estamos dando, que es que en consonancia con lo establecido en la parte inicial del 1321 del Código Civil que ya nos leyeron, la restitución debe versar sobre las cosas hereditarias, comprendiendo en ellas los muebles, los inmuebles, sin importar el título que tuviese el causante como depositario, como datario, prendario, arrendatario, etc. Y eso se explica por cuanto el objeto de la restitución es la universalidad herencial y no el derecho ejercido por el causante sobre un bien o unos bienes que sean individualizados. La restitución se extiende, según el 1322, que no hemos leído, pero leámoslo por favor, el 1322. Extensión de la acción, 1322. Se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Eso nos dice el 1322. La restitución se extiende, según el artículo 1322 que nos leyeron, no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Entonces, como yo soy como Juanito preguntó, me pregunto, ¿a cuáles aumentos se refiere la norma? El 1322 dice, la restitución se extiende no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. ¿A cuáles aumentos se refiere la norma? Ubiquémonos en el 716. ¿A cuáles aumentos se refiere la norma? Indiscutiblemente a los frutos
que por principio pertenecen al dueño de ella y que en este caso, por una especie de ficción, deben pertenecer a la sucesión, según el 716. Dice, los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario. Así los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo, las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra. Así también las pieles, lana, leche, cría y demás productos de los animales pertenecen al dueño de estos. Entonces, no solo a las cosas, dice el 1322, que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Y la pregunta es, ¿a cuáles aumentos se refiere la norma? Indiscutiblemente se refiere a los frutos que por principio pertenecen al dueño de ella y que en este caso, por una especie de fricción, deben pertenecer a la sucesión. Se comprende dentro de ellos tanto los frutos naturales como los civiles. También se deberán aquellos frutos que se hubieran podido percibir con mediana inteligencia y actividad. Si no existen frutos porque se hayan distraído por enajenación o por cualquier otra causa, se deberá el valor que tenían, hubieran podido tener en la época de la percepción. Quien restituye los frutos tiene derecho a que se le abonen los gastos ordinarios que haya invertido en producirlos, según el artículo 904 del Código Civil. ¿Qué dice ese 904 del Código Civil? Artículo 904, cercas divisorias de predio colindante. El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes. El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurrencia de manera que no se imponga a ningún propietario un gravamen ruinoso. La cerca divisoria construida a expensas comunes estará sujeta a la servidumbre de medianería. Bueno. Entonces, quien restituye los frutos tiene derecho a que se le abonen los gastos ordinarios que haya invertido en producirlos, según el 904. Sin embargo, de acuerdo con nuestra legislación, debe distinguirse para efectos de la restitución entre el poseedor de buena y de mala fe. Realmente, en cuanto a la restitución de la masa herencial, la situación de uno y de otro poseedor es semejante. Vale decir, y en cuanto a los bienes que integran la masa global hereditaria, tanto el poseedor de buena fe como el poseedor de mala fe, si tienen la cosa o las cosas en su poder, deben devolverlas al heredero triunfante en su totalidad. Entonces, en definitiva, cuando el patrimonio herencial no ha sufrido modificaciones, las situaciones de los poseedores de mala y de buena fe son semejantes. Bueno. De todas maneras, pues no es lo mismo ser poseedor de buena o de mala fe. El poseedor de mala fe, cuando por su hecho o culpa ha dejado de poseer, está obligado a restituir. El poseedor de mala fe, cuando por su hecho o culpa ha dejado de poseer bienes del patrimonio herencial o que ha descuidado la posesión o cuando no los ha querido adquirir, está obligado a restituirlos. El poseedor de buena fe no está obligado a restituirlos mientras considere que las cosas constitutivas del patrimonio le pertenecen. Con mayor razón las cosas cuya posesión
no se ha llegado a adquirir porque en uno u otro caso está obligado a responder cuando ha derivado provecho de su enajenación. De todas maneras, el poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa sufran las cosas hereditarias. Eso sí es una conclusión muy clarita en que coinciden los autores. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa sufren las cosas hereditarias. Bueno. Bien. Yo tengo, no sé, en mi reloj que acabé de arreglarle la hora. Yo tengo las 11:50, ¿cierto? 11:40. Señor. 11:50, como quien dice. Faltan 10 minutos para las 12. Y faltando 10 minutos para las 12 ya no es hora de ir a almorzar. ¿Ustedes qué opinan? En mi caso, solo ir a preparar, doctor. ¿Tiene que ir a preparar el almuercito? Sí, doctor. ¿Y qué va a preparar? Para ver Pues, si me invita. Claro, doctor, bienvenido. Estoy cerquita, estoy acá nomás en Soacha. Sancochito de pescado voy a hacer hoy, doctor. Sancochito de pescado. Ay, pero esto está... Ay, Edelmirita, ese es el que necesito yo para revitalizarme. Pero no solamente usted, yo también necesito ese sancochito de pescado para levantar las fuerzas. Uy, eso te lo va a agradecer el señor caído. Ay, Dios mío. Bueno, entonces sí. No hay nada más que hacer. El almuerzo no está listo, lo van a hasta ahora preparar. Entonces, oiga, Guaidó, ¿para qué nos interesamos nosotros en el almuercito que no han hecho? Jenny, ¿usted qué va a almorzar? No, doctor, todavía no sé porque termina la clase y me voy para el trabajo. Entonces, lo que haya cuando vaya al restaurante de mi trabajo, por ahí a las 2 o 3 más o menos, estoy almorzando. ¿A esa hora es que va a almorzar usted hoy? Sí, sí, señor. Uy, sí, terrible. Jenicita, pero no se vaya a descuidar, mija. No. Claro que no. Oiga, José, ¿cómo le parece para almorzar a las 3, 4 de la tarde? Eso no es hora de almorzar. ¿Y tú, Jani, a qué hora vas a almorzar? No sé, Doc, todavía no sé. Igual lo único que sí sé es que el almuerzo no lo voy a hacer yo, pero no sé mi mami qué estará haciendo de almuerzo. Ay, mi mami, ay, ¿cómo le parece, don José? ¿Cómo le parece? Aquí la niña. Jenicita es de las pocas privilegiadas, doctor. Claro, La mami le haga el almuercito. ella no se preocupa porque es que el Hotel Mama es el mejor hotel de todos. Janecita no se preocupa, ella dice, a mí no me interesa porque yo voy y mi mami me tiene almuerzo. Mi mamá me mima. Oiga, terrible, no. Gina, ¿usted qué va a almorzar? Claro, doctor, hay que aprovechar mientras tenga uno a la mamita viva. Sí, a la mami, el Hotel Mami. ¿Usted qué opina, don José? ¿Será que la niña es consentida? ¿Usted qué opina? A Janet Arias no le preocupa nada. No le preocupa nada porque tiene la mamá. Y la mamá es la que hace el almuercito. Y entonces cuando llega, ¿y a qué hora va a llegar a la casa a almorzar? Toca tempranito, Doc, tempranito. En 5 o 10 minutos llega ya. ¿Qué hacemos, don José Guadir Rocha? ¿Qué hacemos con estas niñas tan consentidas? Bueno. Ay, doctor, nos toca resignarnos porque ¿qué más? Sí. No. Yedelmira Quiroga, ¿usted qué va a almorzar hoy? Yo soy la que va a hacer el sancochito, doctor. Pero verdad que usted está en Soacha. No, Jenny no almuerza por ahora. Marta, ¿cierto que no almuerzas por ahora, Jenny? No, doctor, más tardecito cuando estés trabajando. Más tardecito, esos 3, 4 de la tarde. Sí, señor.
Bueno. Y no hay más, así que nos inviten a almorzar. Bueno, entonces, si nadie nos invita a almorzar, ¿qué hacemos, don José Guadí Rocha? Nos toca dar por terminada esta sesión de hoy, ¿cierto? Bueno, vamos a finalizarla.